Muy buenos días, un afectuoso saludo a quienes nos acompañan puntualmente en este momento en la sala virtual de CEPEDOC. Estamos en el foro Promoción de la Salud en la Región de las Américas, Caja de Herramientas, el tema que nos corresponde el día de hoy. Tiene que ver con la equidad y la promoción de la salud y tenemos invitadas muy importantes el día de hoy. Quiero que ellas mismas sean quienes se presenten. Entonces, quiero darles a ellas la palabra agradeciéndoles inmensamente el artículo, el espacio de reflexión en un tema tan importante. Era fundamental antes de la pandemia y después de la pandemia no solamente se evidencian, sino se exacerban las desigualdades y sentimos la necesidad de trabajar fuertemente en favor de la equidad. Esta postura reflexiva, crítica, en diálogo con experiencias que ellas nos presentan, nos va a dar herramientas muy importantes en la región para seguir trabajando en este tema tan importante. Entonces quiero darles la palabra a ellas para que las conozcan y que nos cuenten la motivación por este tema tan importante. Hola, buenos días, queridos y queridas amigos y amigas. Es un placer estar aquí acompañándoles hoy día en este importante espacio para reflexionar sobre equidad y promoción de la salud. Mi nombre es Ingrid Gómez Duarte y soy médica, salubrista, doctora en epidemiología y salud pública de la Universidad de Costa Rica. Buen día, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Lucía Casallas, yo soy de Colombia y mi profesión es enfermera y soy epidemióloga, tengo una maestría en educación y un doctorado en salud colectiva, ambiente y sociedad. Quiero expresar toda mi gratitud a Constanza Granados por su constante motivación para que lográramos desarrollar este tema de equidad y promoción, en el que logramos no solamente colocar nuestras ideas, sino también hacer una articulación efectivamente con Ingrid en otros contextos, en otras miradas sobre este tema de la equidad y promoción de la salud, de manera pues que muchas gracias por todo tu apoyo y por el compromiso de cada una de las autoras del capítulo. Bueno, yo continúo entonces, me presento, un saludo para todas las compañeras del panel, a los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta conversación. Mi nombre es Nancy Molina Achuri, yo soy colombiana, como Ana Lucía, soy fisioterapeuta, tengo una maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la UAM Xochimilco, México, y un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Soy docente universitaria, coordino las prácticas comunitarias del programa de fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y pues soy activista por el derecho a la salud, hago parte del grupo Guillermo Ferguson y del Movimiento Nacional por la Salud y actualmente soy presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Como bien decía Constanza, este tema es un tema que previo a pandemia ya era trascendente en los espacios de educación, ha sido constantemente un punto de reflexión y debate, particularmente en torno a la pertinencia en la formación de los trabajadores del sector salud, en una perspectiva orientada hacia la promoción de la salud, que acompañe obviamente los abordajes disciplinarios para la recuperación de ella. Y pues creo que absolutamente interesante este espacio de reflexión que nos ha permitido, digamos, este proceso de articulación gestado y pues animado en gran medida por Constanza. Así que un agradecimiento a ella y a todos los compañeros que hacen parte de este espacio por permitirnos este ejercicio. Bueno, pues muchas gracias y realmente va a ser un espacio fundamental para el proceso que se adelanta desde la obra colectiva Promoción de la Salud en la Región de las Américas, que tengo el reto de coordinar y apoyar en estos espacios interactivos que nos abren la posibilidad de dialogar, abrir la posibilidad también de reflexionar y de poner en diálogo la teoría y las experiencias. Estos son los objetivos del foro, querida Ana Lucía. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos, ¿cómo vamos a funcionar y qué queremos lograr hoy?
Bueno, vale, muchas gracias. Nosotras hemos concebido que este foro se ha entendido como un espacio participativo. Quisiéramos mucho que sea un lugar dialógico, un lugar en el que efectivamente logremos lograr hacer una reflexión y establecer los diferenciales en torno a la equidad en diferentes contextos y procesos que estén encaminados a promover la salud. También nos gustaría compartir con ustedes y desarrollar algunas reflexiones sobre el aporte de la participación al logro de la equidad y también dejar abierto pues un necesarísimo tema que tiene que ver con la reflexión sobre la equidad en el contexto de la pandemia. Nosotras hemos organizado una metodología en la que cada uno de estos 3 elementos va a ser desarrollado en 3 bloques. Entonces, inicialmente vamos a tener una presentación muy sucinta donde les compartimos como elementos centrales sobre lo que fue nuestro capítulo, y después vamos a tener 3 bloques donde presentamos algunas preguntas y reflexiones motivadoras alrededor del foro y abrimos para tener la posibilidad de compartir con las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, Ana Lucía, y entonces vamos a dar inicio a la reflexión. Buenos días, como les comentaba, tanto Constanza como las compañeras Ana Lucía y Nancy, que han sido copartícipes, hemos sido coautoras de este capítulo que les queremos presentar con mucho cariño para esta reflexión. Hemos hecho un marco introductorio sobre equidad y salud, donde tenemos diferentes aspectos para reflexionar. En ese sentido, hablamos de una perspectiva sobre el proceso salud-enfermedad, porque consideramos que es fundamental empezar con esta reflexión en donde, por ejemplo, citamos a Sigris, el cual nos menciona que ha podido luchar contra la enfermedad teniendo la medicina como su arma principal. Esto fue mencionado por él a mediados del siglo pasado. Acaba por ubicar de manera reiterada a la salud indisolublemente ligada a la enfermedad. Este es un concepto que reproduce nuestra sociedad actual al plantear algunos abordajes de la pandemia por COVID-19 que influyen en la lucha por la vida en los hospitales y centros de salud y obvia el trabajo de la atención primaria y los aportes comunitarios. Tan presente está Sigris desde el siglo pasado en nuestra actualidad con la lucha por la pandemia por COVID-19, de manera que este giro, esta reflexión es necesario plantearla. También es comprender la salud como las enfermedades humanas como un asunto determinado por condiciones más allá de los componentes biológicos, sino los sociales y económicos desde contextos donde viven las personas. Es el resultado de condiciones que trascienden el momento del nacimiento de los seres humanos para ubicarse mucho antes, desde condiciones culturales, históricas, económicas, políticas, entre otros. Debería reconocerse las causas sociales de la enfermedad y que lo biológico se encuentra determinado por lo social. Cuando conversamos en un segundo paso sobre una visión fragmentada de la salud, retrotraemos esa discusión a este plano, a este capítulo para compartir con ustedes, porque consideramos que las diversas estrategias que se ponen desde los contextos globales, regionales y locales para abordar las inequidades sociales en salud, a menudo tienen como base una visión fragmentada de la salud. Se entiende la salud generalmente como un estado de bienestar que se alcanza a partir del control de las enfermedades de las personas, con predominio de una visión mayoritariamente biológica, y desde esa perspectiva se colocan a los profesionales sanitarios como responsables primarios de incidir sobre las situaciones de salud de las poblaciones y por tanto se formula una o múltiples acciones en correspondencia directa para controlarlos. Una visión compleja de salud entiende que la salud de las personas puede ser resultado de una serie de elementos de carácter social que actúan a través del curso de vida de las personas. Hay interrelación mutua, potenciación entre diferentes causas desde generaciones previas y hacia generaciones futuras, de manera que los contextos estructurales, así como los cambios sociales que han ocurrido históricamente, están conectados o interconectados a lo largo de la vida de las personas. Hacemos otra reflexión en torno a las desigualdades sociales en salud, que es un tema que también retrotraemos en este espacio, en donde consideramos que la situación de salud obedece a las determinaciones dadas por las diferentes formas de reproducción social
como alimentación, reposo, protección frente al ambiente, recreación, comunicación social, actividades educativas, religiosas, culturales y rituales, es decir, la vida misma, incluidos los accesos a los servicios de salud. En síntesis, consideramos que la salud y la enfermedad son expresiones de orden social, político y económico. Las inequidades deben ser definidas o pueden ser definidas desde la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud como el producto de las circunstancias de vida de las personas que generan efectos acumulativos. Mientras una persona esté más expuesta a circunstancias económicas y sociales estresantes, mayor va a ser su desgaste fisiológico y menor la posibilidad de contar con una vida sana y una vejez sana. En este sentido, hay diferentes formas de medir o de abordar estas inequidades, por ejemplo, con indicadores clásicos a nivel socioeconómico que permiten demostrar la desigualdad expresada por injusticia en el reparto o acceso de bienes y servicios que existen en una sociedad. Y esta es una medida verificable de inequidad. Es decir, mientras la inequidad es una categoría explicativa, la desigualdad es una expresión observable de la inequidad. El segundo elemento para el abordaje de la inequidad también lo colocamos representada en las relaciones de poder y en la clase social, referida a la apropiación de los recursos y a la acumulación de orden económico, social y cultural. Tomamos como referente de la equidad en salud el máximo desarrollo potencial de las personas, indistintamente de su posición social o de otras condiciones materiales. Las desigualdades sociales en salud las tomamos como las diferencias en los resultados de salud entre distintos grupos socioeconómicos. Y tiene varias características, por ejemplo, que son sistemáticas, porque corresponden a grupos sociales específicos y aumentan a medida que disminuye su posición social, procesos socioeconómicos que dan origen a diferencias en la salud, las cuales no están determinadas solo por factores biológicos. Y además, otra característica es que son injustas, es decir, son generadas por condiciones sociales en la distribución, acceso y oportunidades de salud entre grupos sociales. En síntesis, queremos colocar en este aspecto que la equidad se logra cuando no existen desigualdades en la calidad de vida de los grupos derivados de las ventajas o desventajas que resultan en su riqueza, su poder o su prestigio. En ese sentido, las inequidades son desigualdades injustas y evitables. Y el criterio de justicia para valorar estas desigualdades colocamos principalmente la dignidad de todos y todas como seres humanos. Esta dignidad implica la posibilidad de desarrollar capacidades y potencialidades humanas al máximo, disfrutar de oportunidades y beneficios que la misma sociedad construye y de ejercer su autonomía como persona o como colectivo. Sin embargo, reconocemos también que la región ha primado desde la acción de los gobiernos una tendencia en el campo de la promoción de la salud que prioriza la lógica en los estilos de vida, en coherencia con un modelo económico neoliberal, donde la salud es entendida como un bien de consumo y no como un derecho. De aquí la urgencia que colocamos en este capítulo en la región de romper con la intencionalidad de responsabilizar a las personas de su propia salud, porque entendemos que es un conjunto de interacciones a nivel social. La perspectiva de los estilos de vida individuales no da pie a la construcción de la equidad. Por eso es necesario recuperar la promoción de la salud desde sus bases históricas, replanteando esta vigencia y sus modelos. Una de las acepciones del concepto de promoción de la salud en el 46 con Siggeres la define como una de las tareas centrales de la medicina. Y por supuesto que la visión de promoción de la salud es probablemente la lógica de estilos de vida saludables desde este enfoque. Tiene su énfasis en la responsabilidad de los individuos hacia su salud y su enfermedad, ignorando los múltiples determinantes sociales, políticos, históricos y culturales de los cuales son sujetos las personas. Desde este enfoque, entonces, la promoción de la salud tiene que ver con la vida, con calidad de vida, con el bienestar humano en general y busca convertir la promoción de la salud en una política pública. Es decir, colocamos la teoría y la práctica de la promoción de la salud para dirigirse esencialmente a la reflexión y acción en defensa del derecho de la vida. La promoción de la salud comprendida o debe ser comprendida como una práctica social y no solo como una disciplina científica.
Finalmente, las estrategias que colocamos para reducir las inequidades sociales en salud. Si la promoción de la salud se entiende como una estrategia que puede operar para alcanzar la equidad sanitaria mediante el aseguramiento de igualdad de oportunidades para el desarrollo de ese máximo potencial de salud, entonces puede potenciar una activación social como medio para lograr un cambio social. Y desde este enfoque la comunidad toma conciencia de sí misma y de sus necesidades y situaciones. Reflexionamos también sobre un caso en Alemania que coloca diferentes estrategias, al menos 12 criterios de buenas prácticas a la hora de colocar acciones en promoción de la salud. Sin embargo, también hacemos una reflexión crítica en el sentido de que estos criterios pueden resultar en una métrica tradicional limitada solamente a una lógica desde las instituciones y no da cuenta de elementos centrales de la promoción de la salud como participación social y comunitaria. Adelante. En ese sentido, también conversamos acerca de movimientos globales hacia la equidad y promoción de la salud. En ese sentido, tomamos en consideración este escenario tan complejo, tan convulso que nos propone la pandemia para hacer diferentes reflexiones. Fenómenos globales gestados, por ejemplo, como movimientos sociales en Chile. Ponemos también o traemos un ejemplo de el himno feminista nacido en Chile durante el 2019 que se reprodujo rápidamente a través de las redes sociales y lo ponemos como un ejemplo de empoderamiento de un colectivo de mujeres que protesta contra la violencia patriarcal, machista y la lucha por los derechos de las mujeres, que promueve una identidad y manifestaciones en varios lugares. Hablamos también de la pandemia de COVID-19 como telón de fondo para una reflexión sobre esta promoción de la salud en el marco de la equidad. Recordamos que desde el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud en Wuhan, en China, notificó una serie de casos que están relacionados con un nuevo virus, COVID-19. Ya para enero, la OMS declara este brote como una emergencia de salud pública y además lo declara como una pandemia. En este caso parece irrefutable el hecho de que esta pandemia se da en un contexto de crisis multidimensional y ambiental que se sacude nuestro mundo contemporáneo. Por eso también traemos a la discusión la situación precedente a la pandemia, nuestra crisis social, económica, política, ecológica y civilizatoria en América Latina. El modelo de desarrollo que ha seguido claramente las imposiciones de organismos internacionales desde los años 70 se caracteriza por lógicas predominantemente neoliberales, basados en modelos de sustitución de importaciones, fuertemente dependientes de recursos naturales con reducción del rol del Estado y procesos de privatización públicos como la educación, la seguridad, la salud, la seguridad social y la salud, mercados de trabajo, con insuficientes estructuras para absorber toda la fuerza de trabajo. Como resultado, América Latina se caracteriza por ser una región de las más desiguales del mundo. El 10% más rico en América Latina concentra una proporción de ingresos superior al 30%, llegando al 40%, mientras que el 40% de la población más pobre recibe solamente alrededor del 10%. Esas reflexiones entonces van de la mano con, por ejemplo, en 2015 en la región se entra en un nuevo periodo de deterioro de los indicadores. Alrededor del 30% de la población regional ya estaba bajo la línea de pobreza, mientras que el 10% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema. Esta situación de pobreza se expresa de forma diferenciada, siendo mayor entre los residentes de las zonas rurales, afectando a grupos especialmente niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas indígenas y población afrodescendiente. Tenemos también de previo, de telón de fondo, antes de esta pandemia, una grave crisis alimentaria como resultado del modelo de agronegocios que no garantiza la seguridad alimentaria de los países. Esta situación deriva de procesos de concentración, acaparamiento, despojo de tierras y territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes en muchos territorios de nuestra América Latina. Esa lógica económica de organizar la producción no para resolver las necesidades fundamentales de la vida
sino para la acumulación implica una extensión hacia la explotación de la naturaleza, expresada en el incremento de la megaminería, hidrocarburos convencionales, entre otros. Como resultado, tenemos una crisis ecológica severa en nuestra región de progresión lenta y se impacta a los sujetos también en términos de morbimortalidad, afectando a la vida misma. Hacemos también una reflexión acerca de las características de la carga de enfermedad en la región. Nuestra región sigue siendo o haciendo frente a una transición demográfica y epidemiológica, donde tenemos un aumento extraordinario de la presencia de sobrepeso y de obesidad en los últimos 20 años, permanencia de malaria con brotes en diferentes países, eliminación de enfermedades prevenibles mediante vacunación, que hemos tenido avances importantes en este campo, pero hay también afectación o disminución en el número de muertes en niños menores de 5 años y mortalidad en grandes grupos de población a causa del predominio de enfermedades no transmisibles. Con este panorama también hacemos un recuento de la situación de los sistemas sanitarios en nuestra región que siguen presentando grandes dificultades, por ejemplo, limitaciones de cobertura, de acceso por zonas geográficas, especialmente en poblaciones de zonas rurales y territorios dispersos. La inversión pública en salud sigue siendo bastante baja. En países propios, miembros de la OPS, el PIB para la salud progresivamente se propone hasta un 6%, pero no logramos llegar al 4%. Se reportan graves problemas de eficiencia en el uso de recursos impactados por la lógica de privatización, aumentando también las brechas de desigualdad. Hay falta de información para apoyar la toma de decisiones y la dificultad de las autoridades nacionales para realizar previsiones sobre las necesidades presentes y a largo plazo. Las reformas de los sistemas de salud en nuestra región básicamente y de seguridad social hacen que los gobiernos de la región adelanten esas acciones centradas en una lógica de privatización de la seguridad social en acatamiento de directrices de predominio internacional. También comentamos acerca de la pandemia de las Américas y esa profundización de las desigualdades e inequidades que previamente hemos narrado. Hay una comprensión de que la pandemia en nuestra región puede articularse con una lectura de crisis mediante el uso de varias categorías, por ejemplo, una lógica hegemónica y colonial que previo a la pandemia responsabiliza al individuo de su situación e invisibiliza las condiciones históricamente construidas en esta emergencia en territorios y grupos poblacionales. Hay una lógica de explotación tanto de la naturaleza como de los seres humanos construida con base en relaciones societarias a favor del interés del capital, y esta pandemia viene a exacerbar estas relaciones. Además de una lógica patriarcal que refuerza patrones previos del rol de las mujeres en el cuidado como centralidad de respuesta en la pandemia. Así, el cuidado de niños, adultos, mayores, enfermos y personas con discapacidad que lo requieren recaen fundamentalmente en mujeres, incrementando esa sobrecarga. Hablamos también sobre la pandemia de COVID-19 en nuestra región, que presenta particularidades muy específicas. El reporte de un número superior de casos en relación con otras regiones del mundo, un crecimiento acelerado de contagios y mortalidad que implica crisis en los sistemas de salud. Tenemos la mayor proporción de casos notificados en Estados Unidos, alrededor del 45%, en Brasil alrededor del 30% y tasas de letalidad bastante altas como en México de alrededor del 10%. En la región de las Américas, hasta el año pasado, agosto del 2020, de acuerdo con la información disponible, teníamos 191 países en la región, más de 500,000 de casos de COVID-19 en personal de salud y más de 2.500 defunciones, de las cuales un porcentaje importante ocurren en mujeres. En ese sentido, también abordamos el tema de políticas públicas bajo el control de los intereses instituidos. Una crítica importante hacia los gobiernos en general han tomado medidas tardías en el confinamiento, y esta situación implica una modificación en la lógica de la organización de trabajo con énfasis en actividades de cuidado, con lo cual se presenta una sobrecarga en ciertos grupos de población, específicamente en mujeres. Hablamos también de una sección en post-pandemia,
la urgencia por mayores esfuerzos en la promoción de la salud, el manejo de la pandemia por COVID-19 ha llamado de forma insistente o nos ha develado la necesidad de un enfoque que integre tanto la respuesta institucional del sector salud, pero también la necesidad de integrar esa acción social y comunitaria. Los casos en los que se han presentado costos en vidas humanas y recursos, se observa en todos ellos la ausencia de estrategias de gestión en el territorio, en mayor o menor medida. Este pronunciamiento explica o explicita la necesidad de entender la pandemia en términos no solamente biologistas, asistencialistas, sino en términos de salud pública, con énfasis en la atención territorial. Se reconoce que las medidas necesarias de aislamiento social, por supuesto, profundizan lógicas de desarticulación social y de forma emergente lógicas de resistencia a las mismas por razones culturales, sociales y económicas en cada uno de los contextos. Este es un llamado a una perspectiva integral en la construcción de respuestas para contener esta situación de pandemia y otras que se pudieran presentar de manera similar, prestando principal atención a la crisis económica, aspectos ambientales, biológicos, sanitarios, la política, la migración, la parte hídrica, la parte alimentaria. En este contexto, las estrategias y planes de acción sobre promoción de la salud es importante que rescaten no solamente el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que logren renovar la promoción de la salud por medio de acciones sociales, políticas y técnicas que aborden los determinantes sociales de la salud, con el fin de mejorar la salud y reducir las inequidades en estos contextos. Se hace necesario contextualizar esfuerzos y procesos orientados a impulsar la promoción de la salud con énfasis en la articulación de propuestas institucionales y la base social y comunitaria para mejorar nuestra respuesta. Este reto de construir respuestas integradas e integrales enfrenta situaciones históricas de profundas desigualdades que hoy nos colocan con amplios segmentos de población en condiciones de pobreza. En este marco, en la región, el componente de salud pública y las experiencias de organización de estos modelos territoriales basados en atención primaria resultan trascendentales. Adelante. Traemos también dos reflexiones acerca de experiencias en el contexto específico de Colombia y en el contexto de Costa Rica. Algunas palabras en relación a esta experiencia del contexto de Colombia es en relación a un monitoreo crítico de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores del sector salud en el marco de esta pandemia en Colombia. En ese sentido, comentamos que 22 organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector colombiano desarrollaron un proceso de monitoreo crítico que tiene como objetivo observar, analizar, incidir en las condiciones de trabajo del personal de salud en la atención de la emergencia por COVID-19 en este contexto colombiano, de forma tal que se garantice plenamente el cumplimiento de los derechos laborales, de salud y de trabajo de estas personas. Con base en este ejercicio colectivo de generar datos, analizarlos y ubicarlos en este contexto, esta experiencia contribuyó de manera importante a favorecer un trabajo colaborativo centrado en la necesidad de construir un sujeto colectivo que articule de manera más asertiva a los trabajadores del sector, posicionar la cuestión de género como un aspecto importante a ser incorporado, visibilizar otros liderazgos en el sector, abrir espacios en el escenario de debate público, avanzar en un mejor reconocimiento del conjunto de trabajadores del sector, fortalecer el reconocimiento de otros profesionales no médicos, y además fortalecer los procesos propios de cada organización. Esta experiencia en Colombia incorpora un análisis crítico de las condiciones de salud y de trabajo, en donde el conocimiento no es neutro, sino es político y centra su intencionalidad en el análisis de las relaciones de poder. Con esta perspectiva, el abordaje de la salud en el trabajo y particularmente en las condiciones de bioseguridad implica superar el marco tradicional impuesto por la salud ocupacional como una visión hegemónica. Rescatamos también de esta experiencia en el contexto colombiano demandas en varios niveles, por ejemplo, garantía de entrega de equipos de protección para las personas, las reformas cuando sean necesarias, la participación activa en todos los debates de reforma actuales tendientes a profundizar ese modelo de privatización y mercantilización de la salud y participación activa en procesos de unidad nacional. Adelante.
En el caso de Costa Rica, queremos también compartir con ustedes una experiencia sobre políticas de protección social ante la pandemia desde las mesas de protección social a través de una mirada de equidad y de promoción de la salud. Entre otras medidas se crearon en este contexto costarricense mesas técnicas que están adscritas al Centro de Operaciones de Emergencias desde la Comisión Nacional de Emergencias, en la cual figuran, por ejemplo, aspectos como educación, comercio exterior, seguridad alimentaria, gestión municipal, servicios básicos, entre otras. Esta experiencia de articulación interinstitucional e intersectorial, liderada por instituciones del gobierno y en el marco de este COVID-19, permitió la creación de acciones concretas y muy bien organizadas para el afrontamiento de la emergencia sanitaria, a diferencia de las trabas burocráticas que estamos acostumbrados y acostumbradas a enfrentar en tiempos regulares. En este sentido, se encontró que las instituciones de gobierno pasaron a una acción muy directa, muy fluida, muy concreta, generando una serie de oportunidades para desarrollar acciones desde la promoción de la salud y avanzar hacia la equidad a través de mecanismos de articulación efectiva de diferentes actores. Estas mesas de protección social estaban dirigidas por los institutos mixtos de ayuda social y participaron entidades como la Dirección General de Migración y Extranjería, Vivienda, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Comisión Nacional del Adulto Mayor, entre muchas otras participantes intersectoriales. Se dirigieron acciones hacia poblaciones específicas, principalmente indígenas, migrantes, personas en asentamientos informales de distintos cantones de este contexto. Se efectuaron más de 100 reuniones de coordinación desde marzo a julio de 2020 y para cada una de estas poblaciones se elaboraron en conjunto con la participación de todos esos actores, diversos protocolos para atender a la situación de pandemia. Se elaboró un plan interinstitucional y multinivel a implementar por parte de estas instituciones de manera articulada. Se caracterizó este proceso por eficiencia y eficacia de la implementación de estos planes de acción con un enfoque territorial y una adecuada coordinación y comunicación interinstitucional y multinivel que funcionaron como verdaderos engranajes. Fue una experiencia inédita. No obstante, es importante notar algunos aspectos en los cuales esta experiencia definitivamente recogemos lecciones aprendidas, y es que aunque en cada una de estas mesas técnicas se coordinó de manera precisa con otros actores sociales, es importante tomar en cuenta que ese componente decisivo para integrar otros actores que permita una relación más horizontal, no solamente de las instituciones del gobierno, sino con la participación de la comunidad, debe realizarse o introducirse de manera inicial, en etapas iniciales y no tardías o excluyentes de estas formulaciones, de estas implementaciones y de estas evaluaciones, y también en el diseño de la realimentación y de las lecciones aprendidas. En ese sentido, también hicimos un análisis crítico de estas experiencias desde una naturaleza de la agenda y sujetos participantes, desde un debate organizativo y desde una agenda política. Se planteó una agenda de carácter político propuesta por las instituciones del gobierno de turno, cuyas bases conceptuales en salud se encuentran representadas por una idea de salud de un Ministerio de Salud costarricense, pues remitido al completo estado de bienestar físico, mental y social declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el siglo pasado. No obstante, la complejidad de factores condicionantes que explican la salud en los grupos y poblaciones, reconocemos que debería de reflexionarse desde un componente social en la producción social de la salud. Esta agenda entonces marca una pauta de vinculación de manera desigual con otros sectores de la sociedad, donde prima una organización y un direccionamiento preestablecido que nace de las instituciones de gobierno dirigidas a todos los otros sectores de la sociedad, quienes deben acatar de manera oportuna y responsable estas directrices, ¿verdad? Entonces excluye de alguna manera esa posibilidad de participación de manera más horizontal y desde el quehacer y las experiencias de los otros actores, especialmente las comunidades. En este escenario, la promoción de la salud puede contribuir a promover la participación social y comunitaria y tener un papel decisivo, más democrático en la gestión de la emergencia por la pandemia.
Reconocemos en el debate organizativo que se debe reflexionar sobre la organización de la sociedad en torno a gestiones sanitarias, pero también se debe facilitar un debate sobre las formas de organizar la institucionalidad y los recursos que se dirigen a salud en nuestro contexto. Y finalmente las estrategias consideramos que se conciben como una agenda estratégicamente construida que debe permitir la reflexión e implementación de modificaciones estructurales relacionadas con situaciones tan complejas como esta de la pandemia. Bueno, así digamos entonces a grandes rasgos queríamos compartir estas reflexiones sobre los diferentes capítulos, la forma en cómo hemos organizado las diferentes secciones del artículo y sobre todo invitarlos a reflexionar en conjunto con nosotras estos planteamientos críticos que es necesario revisar en nuestra región para mejorar la salud de nuestras poblaciones. Bueno, por mi parte, entonces, les cedo la palabra a Connie. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como tú nos contabas, vamos a avanzar en 3 bloques de preguntas a cargo de cada una de nuestras invitadas. Bueno, entonces el primer bloque de preguntas lo hemos organizado en torno a una reflexión sobre lo que significaría la equidad en el contexto actual de la crisis global de salud, de las crisis éticas y de las crisis sociales. Realmente para nosotras cuando estábamos haciendo como todo el trabajo de reflexión para la construcción del capítulo, nos llamaba mucho siempre la atención cómo cuando se desenvuelve toda esta crisis que produce la emergencia de la pandemia por la COVID-19, aparecen una cantidad de relatos y de informes y estadísticas que anuncian sobre situaciones que son supremamente inequitativas, como la pobreza extrema, la pobreza en que viven millones de habitantes en el mundo y particularmente en América Latina, como los problemas de acceso al empleo formal. Entonces se devela que más del 80% de las personas en edad de trabajar hacían parte del trabajo informal y que con las medidas que van haciendo, surgen con el tema del manejo que se dio a la pandemia, miles y millones de personas pierden el empleo, muchos no tienen vivienda, no tienen lugares donde pasar la noche. Entonces resulta sorprendente, lo primero es ese elemento, que la crisis pone en evidencia algo que tenía como un manto de enrarecimiento, como que los teóricos y más allá de los teóricos, las personas que viven diariamente en situaciones inequitativas, pues daban cuenta de que esta circunstancia estaba pasando, pero parecía que eso no estaba en el orden de los tomadores de decisión y tomadores de la política. Entonces, en el mundo de nuestro sector de la salud, el tema de la equidad no es un asunto nuevo. Digamos que es importante como ubicarnos en el contexto de lo que fue la medicina social europea y más recientemente de los aportes de la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas en torno a esta circunstancia de lo que son las circunstancias que podemos reconocer como inequitativas. En ese sentido, recordar que hay un precepto que es como yo creo que un poco el precepto de mayor reconocimiento cuando queremos hablar de la equidad, y es aquella alusión a que a cada quien según su capacidad y de cada quien y para cada cual según su necesidad. En ese sentido, esta alusión de la equidad nos lleva inmediatamente a un concepto que es el de justicia. La noción de justicia en el sentido de superar, efectivamente cambiar aquellas circunstancias que se constituyen como una desigualdad y que además de ser ese origen y esa explicación de esa desigualdad se encuentra en circunstancias que son
injustas y que por tal razón, al ser injustas, también serían evitables. Esa relación y esa descripción significa la necesidad de actuar en conjunto y de modificar las circunstancias sobre las cuales en el mundo de la salud veníamos actuando. En general, esta mirada de las inequidades sociales en salud, pues nos lleva a pensar cuál ha sido el marco explicativo que tenemos para el proceso salud-enfermedad. Por eso nosotras partimos en nuestro escrito de definir la salud y la enfermedad como un proceso que es histórico, que es social y que depende de las condiciones de producción y reproducción que puedan tener las personas en unos contextos específicos. Entonces, cuando entendemos que la mirada que ha tenido el sector salud muy centrada en lo biológico, muy centrada y muy concentrada en las preguntas por los modelos y por los sistemas de atención, pero han venido muchas reuniones de la Organización Mundial de la Salud, muchas conferencias de promoción de la salud, donde ya no solamente se estuvo insistiendo en que había que mejorar las condiciones hospitalarias o las condiciones biológicas, sino que era necesario reconsiderar la manera como se vive, reconsiderar algo que es muy importante y es que estamos inmersos en el marco de un modelo económico y ese modelo económico determina unas condiciones sociales que son las que llevan a las personas a que tengan una mayor condición de exposición y por tanto de presentación de la enfermedad. Entonces, digamos que la primera revisión que hacemos en ese sentido es entender que hay una emergencia y una necesidad de cambiar esos paradigmas y que digamos que desde el mundo oficial de la salud, la publicación en el 2006 de la Comisión de los Determinantes Sociales es un primer avance en ese sentido, en tanto la comisión cita claramente en el documento que elabora Michael Marmot y que es avalado por la organización, que es necesario redituar y modificar esas circunstancias de la vida de las personas que genera unos efectos acumulativos y Michael Marmot expresamente dice, mientras una persona esté más expuesta a circunstancias económicas y sociales estresantes, mayor será su desgaste fisiológico y menor la posibilidad de disfrutar una vejez sana. Por su parte, la producción latinoamericana y desde momentos previos, bastante previos a la presentación del informe de Marmot y más particularmente los desarrollos que ha hecho la medicina social y la salud colectiva en Latinoamérica, citan, por ejemplo, la triple inequidad que es definida como la inequidad que se presenta por la condición de género, de etnia y de clase social. Es muy importante en esta manera de entender la crisis global, entender que sí hay un asunto de cómo las poblaciones, las personas pueden desarrollar y desenvolver todo lo que tiene que ver con la producción y la reproducción social en un contexto específico y por tanto es allí donde se determina que esas inequidades realmente se puedan solventar y se puedan cambiar. De manera pues que acá nosotras insistíamos un poco en revisar el paradigma y a partir de los paradigmas existentes estar haciendo la propuesta desde otros marcos que permitan entender ese debate. También necesario colocar aquí pues esta explicación que siempre se ha hecho, que las inequidades son la manera de definir una categoría explicativa de esas circunstancias en las que viven las personas, pero que la desigualdad es una expresión que es la manera como puede ser observable esta inequidad porque se representa en datos y en información que da cuenta de ello. No obstante, creemos que todo lo que existía y todo lo que estaba documentado era una verdad revelada para ciertos grupos, pero muchas veces no para los políticos ni para los grandes tomadores de decisión. Entonces, el llamado a que
esta emergencia y en términos de Marmot, si lo queremos, la reducción de las brechas o en términos de Braille y de las personas que han venido desarrollando el modelo de la determinación en salud, más bien todo lo que tiene que ver con un modelo que determina necesariamente esas condiciones inequitativas, pues es lo que viene al orden del día para lograr explicar y para lograr pensar en avanzar esa crisis que tenemos allí sobre lo que representan las inequidades en la crisis actual planetaria. En el plano de la ética, recordar que un principio de los cuales habla la ética es el principio de la equidad, y ese principio es entendido como la materialidad de la justicia distributiva, que propone entonces una reacomodación de la distribución de bienes, recursos y servicios conforme a la necesidad, según la regla de la justa oportunidad e imparcialidad en esa distribución de recursos. Entonces, nuevamente acá, bajo ese principio que la ética ha tomado como un elemento central alrededor de la justicia, quisiera poner de relevancia dos aspectos que vivimos en la actualidad. En primer lugar, frente a una pandemia, las desigualdades en el plano de acceso a los servicios de salud para responder a las circunstancias de adversidades y contingencias particulares que ha dejado la pandemia, pero también para responder históricamente a una serie de necesidades que, derivada de las condiciones de desigualdad e inequidad, producen mayores formas de enfermar y mayores formas de un devenir histórico que demarca la muerte, que demarca los procesos de discapacidad, sencillamente porque ante esa expresión de las desigualdades materiales no se compensa con un acceso a los servicios de salud donde se pueden reparar de alguna manera buena parte de estas estrategias, o si nos vamos un poco más atrás, poder prevenir la exposición, no solamente a través de ejercicios reducidos un poco de enseñarle a las personas cómo reducir la exposición, sino a través de expresiones reales y concretas en políticas que disminuyan esas condiciones de exposición a las personas. El siguiente elemento que quisiera tomar como una desigualdad que podemos encontrar en este plano ético tiene que ver con las condiciones en las que el personal de salud, y en especial las mujeres, dado que más o menos el 80% del personal de salud tiene una representación en las mujeres, se han mantenido y persisten esas condiciones de inequidad que ha sido histórica, y cómo en medio de modelos patriarcales desde la concepción social se ha materializado que las relaciones laborales, familiares y económicas determinan y suman más a esa condición laboral y a esa condición un poco de explotación en el que está el grueso de mujeres que están alrededor del cuidado y del trabajo de la salud. Las expresiones, por ejemplo, que tienen que ver con la contratación, las expresiones de turnos, de no pago completo, no contrataciones del empleo, sino subcontrataciones, órdenes de prestación de servicios que vulneran necesariamente esas condiciones de materialidad para superar desigualdades, y lo que demarcan es también no solamente la pauperización de un sistema en el sentido de la oferta de servicios que hay, sino en el sentido de quiénes son las personas que están llevando a cabo la prestación de esos servicios, lo que suma muchas más brechas y más inequidades. Bien, esa era como, digamos, la primera parte alrededor de las crisis que estamos encontrando, y la segunda pregunta que nos hacíamos era como qué elementos debería considerar una reflexión crítica y política sobre la equidad. En primer lugar, es efectivamente tener en cuenta que la equidad no es un asunto de una discusión de un sector, de un asunto de unos académicos y que se expresa claramente en las condiciones de vida de las personas, sino que es un asunto político.
y que allí hay un cambio en el modelo. No es un modelo que está fijado en un sector, sino que está fijado en una política estructural. Es un asunto de los estados, es un asunto donde se requiere que nuevamente los estados sean quienes efectivamente lideran la concepción de las políticas públicas para disminuir esas brechas, para contrarrestar las jerarquías de esas inequidades y lograr que efectivamente haya un posicionamiento distinto. Necesitamos entonces asumir y considerar desde una reflexión crítica esos nuevos paradigmas, esas maneras y esas corrientes de pensamiento que nos permitan efectivamente comprender el origen y las consecuencias de estas desigualdades sociales. Por ejemplo, nuevamente cito la gran producción latinoamericana, el continente que en una revisión bibliométrica que realizamos, lo que nos demuestra es que el continente que más ha documentado información sobre el tema de equidad, inequidades y desigualdades sociales es Latinoamérica. Seguramente muchos de los investigadores hablan de lo que se reproduce constantemente. No obstante, lo que luego se toma como las grandes definiciones de política pública no reconocen que las acciones que se deben hacer necesariamente deben incorporar una revisión de la producción, del modelo de desarrollo en el que nos encontramos, del modelo de desarrollo capitalista, de esas relaciones de propiedad y poder que son las que instauran la mayor lógica de explotación que termina en la concentración de esas inequidades que a su vez están determinando unos modos de vida que básicamente al estar basados en una matriz de crecimiento económico que rompe necesariamente el metabolismo social entre esa relación del ser humano-naturaleza y que entonces lo que hace es instalar unos medios en función de la acumulación de algunos, pero de una mayor concentración de pobreza y de inequidades en la mayor parte de la gente. Una visión crítica de los avances de los eventos en salud, pues necesariamente nos llamaría a no solamente estar teniendo en cuenta los efectos biológicos que generan las inequidades y las desigualdades sociales. Si bien es cierto que es una manera de entenderlos y de comprenderlos, la noción de justicia social es una noción mucho más amplia que nos puede permitir avanzar en ese sentido de superar las desigualdades sociales que podemos encontrar en salud. Las decisiones políticas y económicas y geopolíticas son muy importantes, abordarlas desde los planos general, desde todo aquello que tiene que ver con la política estructural, las macropolíticas económicas de territorio, las que definen efectivamente lo que se busca desde los estados para sus estados-nación, así como la dimensión particular y la dimensión singular. Es necesario entonces replantear las acciones que se han venido desarrollando. En efecto, lo que nos está mostrando la realidad es que, si bien es cierto, pueden reportarse algunos avances, lo que vemos es que es contundente el aumento de las inequidades, a pesar de experiencias que se hayan vivido, no son suficientes, y lo que nos está marcando el nuevo contexto y todos los efectos que nos está dejando en diferentes planos la pandemia es que el predominio de las desigualdades no solamente persiste, sino que se radicalizan mucho más. Entonces, una mirada en pro de la equidad necesariamente nos está invitando a una actuación más contundente, a una actuación con un compromiso por un cambio real que alude necesariamente a las esferas del poder económico. Cuando hablamos de la participación, no solamente estamos hablando de los académicos, de las poblaciones, sino que realmente las decisiones tienen que cambiar en el poder económico. Es allí donde podremos efectivamente, si se cambian muchas de esas perspectivas sobre lo económico, sobre el manejo de la naturaleza, lo que va a permitir que se dejen de reproducir estas brechas y que efectivamente se empiecen a disminuir. En ese sentido, los retos tienen que ver con cómo se
da esa distribución de los recursos para proteger la naturaleza, para evitar esa explotación radical y sin control, para superar esas jerarquías que están determinando mayores brechas en la clase social y, como anuncia Boaventura de Sousa, romper con esa matriz moderna que es económica, patriarcal y colonial y que bien nos ha dejado una gran huella en Latinoamérica y en general en el mundo. Digamos que por acá yo quisiera como dejar mis reflexiones para darle la posibilidad a las personas que nos acompañan y a mis compañeras de la mesa de poder tener como un diálogo mucho más abierto sobre la perspectiva de lo que significa esta reflexión sobre la equidad en tiempos de crisis global. Muchas gracias, querida Ana Lucía. Tendremos entonces en esta primera parte la apertura a ese diálogo con quienes nos acompañan en sala. Si hay reflexiones que quieran sumarse, si hay preguntas, por favor nos hacen saber antes de pasar a las siguientes dos bloques. Entonces, ¿alguien quiere tomar la palabra en este momento para dialogar con nuestras invitadas el día de hoy? No veo manos levantadas en este momento, queridas compañeras. Creo que se plantea claramente la pregunta de cómo trabajar de manera decidida para avanzar en la igualdad de oportunidades para el desarrollo. Cómo lograr una activación social como medio para lograr esos cambios sociales tan importantes y cómo participar en la transformación de modelos de desarrollo y económicos en favor de la equidad. Además de todas las preguntas que ustedes plantean, esto nos queda como reto y como telón de fondo. Constanza, yo quisiera hacer un comentario, dado que nuestros compañeros asistentes están más tímidos. Me atrevería a hacer énfasis en algún asunto en este plano, sobre todo de la formación en salud, específicamente de profesionales de la salud. La premisa fundamental que aquí estaríamos colocando es la urgencia de acercar todo el marco conceptual y todas las herramientas de trabajo que ha construido la idea de la promoción de la salud a la urgencia, digamos, de orientar todo ese acumulado en el sentido de abordar las inequidades en salud y buscar escenarios para su transformación. Este componente inicial, que es más del plano conceptual, me lleva a mí a una reflexión ya como formadora, y es que si bien esta es una categoría que está presente seguramente en muchos de los currículos, en algunos abordajes, en ese proceso formativo, yo creo que una de las grandes cosas sobre las cuales tendríamos que todavía reflexionar mucho realmente es el grado de comprensión y apropiación que esta categoría nos plantea, para que más allá de simplemente informarnos sobre la existencia de las desigualdades y las inequidades en salud, realmente constituyamos ese reconocimiento en un referente de horizonte de sentido de la promoción de la salud. Creo que al fondo de la intencionalidad de este capítulo queremos como marcar, digamos, esa idea fuerza. Necesitamos realmente colocar toda la reflexión, toda la investigación, toda la generación de datos y demás, y toda la intención en el sentido de que la promoción de la salud debe sobrepasar, como ya fue planteado anteriormente por Ingrid y por Ana Lucía, la esfera de la responsabilidad individual para entender que necesitamos ir efectivamente a la causa, a la matriz, digamos, de estas desigualdades, en términos de unas condiciones que hacen que la vida, la opción de la vida y la calidad de vida, las oportunidades de vida, pues sean marcadamente diferentes por grupos poblacionales, por territorios, por etnias, por género, y que en esencia entonces las acciones de la promoción de la salud deben estar orientadas a reconocer esa matriz y a transformar esa matriz como horizonte de sentido de la promoción de la salud. Yo quisiera como remarcar eso porque creo que particularmente para quienes hacemos el ejercicio de la formación,
pasar, digamos, de la referencia conceptual y teórica a la construcción de experiencias, herramientas y de vivencia. En esa perspectiva creo que es uno de los grandes retos que hoy tendríamos en el plano de la formación de los profesionales, y en consecuencia, pues es entendible que pequeñas experiencias, por ejemplo, que tratan de orientarse en esa perspectiva, pues tienen como una gran dificultad que los profesionales de la salud, digamos, con frecuencia llegan a esas experiencias sin necesariamente los fundamentos ni conceptuales ni prácticos que permitan materializar, digamos, esas posibilidades. Creo que esa reflexión es pertinente en este bloque conceptual que nos ha colocado Ana Lucía. Así es, y bien importante lo que tú nos planteas, que no solamente nos lleva a pensar en modelos de desarrollo, sino nos lleva a pensar en cómo fortalecer la capacidad en promoción de la salud en la región. Vamos a pasar en este momento a algunas reflexiones conectadas con los sistemas de salud en este contexto. Y las que aparecen en pantalla van a ser las preguntas guía para esta reflexión en torno a los sistemas de salud. Entonces, tienes la palabra, querida Nancy. Gracias, Connie. Entonces, digamos que intentamos identificar para este diálogo dos referencias en este plano de los sistemas en torno a la pregunta ¿cómo se relaciona la respuesta a la pandemia desde los sistemas sanitarios en la región con las inequidades en salud? Y en segundo lugar, ¿cuáles pudieran ser las estrategias desde la promoción de la salud que aportarían a la disminución de dichas inequidades? Entonces, bueno, siguiendo un poco la estructura que nos planteó Ana Lucía en el bloque pasado, en relación con el primer aspecto, yo quisiera como referirme a 7 elementos a considerar. Ya en el capítulo, ya también fue planteado por Ingrid, el capítulo parte de reconocer que en la región, evidentemente hay muchísima información al respecto, pues la inequidad ya era una marca identitaria en la región previa a la pandemia. Y me parece que ese aspecto pues no puede, digamos, pasarse de manera rápida, sino que requiere entonces reconocer cómo se expresan esas inequidades digamos, por diferentes circunstancias en la región y las implicaciones que esa inequidad finalmente llevan en términos de la calidad de vida y la pérdida de las vidas de manera prematura y de forma diferencial en la región, entre países y al interior de los países. Entonces me parece que un elemento que sería necesario aquí colocar es que pues esa circunstancia, esa marca identitaria previa a pandemia, pues digamos, insisto, estaría como colocada muchas veces como una referencia contextual obligada, pero rápidamente los desarrollos y la organización de los sistemas con mucha frecuencia, por ejemplo, denotan la falta, digamos, de coherencia y consistencia con ese reconocimiento. En ese sentido diría que un contexto previo a la pandemia nos muestra la existencia de sistemas de salud y de sistemas de seguridad social, porque aquí me parece que hay que ir ampliando también, digamos, esa referencia, que con frecuencia operan y se organizan en lógicas que, lejos de enfrentar las inequidades y las desigualdades en salud, las profundizan. Y al respecto, pues, creo que en la región, como también fue planteado por Ana Lucía, hay gran cantidad de materiales que muestran cómo esta condición en la que el sistema sanitario profundiza esas situaciones de desigualdad, pues ya, digamos, está previamente documentado. Pero me parece importante de entrada señalar que entonces ya existía un reto no abordado de manera contundente, diría yo, con algunas muy pequeñas excepciones en la región, en relación con los temas de inequidad social y su impacto en los temas de desigualdad en salud. En segundo lugar, pues entenderíamos que para responder a este tema de cómo los sistemas sanitarios responden a las inequidades generadas por la pandemia, reconocer que la propia pandemia en sí misma, por su naturaleza, digamos, multidimensional y demás, que no es un asunto solamente de una situación que se ubica como afectación del orden biológico, en coherencia con lo que ya planteó Ana Lucía, pues nosotros vamos a encontrar una condición de pandemia que a su vez se presenta de manera diferenciada, con impactos distintos en las poblaciones y territorios
de América, mostrando, como ya las estadísticas han indicado, que para algunas etnias y para algunos grupos poblacionales y para algunos territorios, el impacto de la pandemia es diferencial, siendo mayor con los grupos que ya venían en una condición de desprotección o de fragilidad social, y en ese sentido concentrando la mortalidad en esos grupos ya fragilizados. Quiere decir que el reto de los sistemas sería en un segundo nivel un reto de un fenómeno que digamos, se ensaña, se concentra en grupos que ya de entrada vienen con una condición de desigualdad y de exposición diversa. En ese contexto, entendiendo que el impacto de la pandemia, como decíamos, no es del orden solamente biológico, sino que la pandemia ha tenido impactos en el orden económico, en las posibilidades incluso de una vida en términos de una seguridad alimentaria, por ejemplo, en unas condiciones de seguridad social, política, económica. Digamos que el sistema sanitario recibe, digamos, esta demanda y responde a ella con otro elemento previo que me parece importante señalar, y es que en la región, pues nosotros hemos venido también debatiendo y presentando pues todo el proceso de desmantelamiento de los sistemas de salud, de los sistemas de seguridad social, como fruto del peso y de la imposición de las políticas neoliberales que esencialmente, digamos, podríamos caracterizar con el debilitamiento del sector público en la organización del sistema. Digamos que esos tres elementos se conjugan, me parece a mí, y pues explican en gran medida el gran fracaso y, digamos, la gran dificultad que en América se ha presentado, que en América Latina se ha presentado frente a la respuesta de los sistemas sanitarios a la pandemia, y pues que se evidencian en el recrudecimiento o en la presencia de datos en relación con el número de casos y de tanto de contagios como de muerte en la región. El debilitamiento del sector público tiene un peso, me parece a mí, adicional, porque en la región con mucha frecuencia los grupos y territorios con mayores exposiciones, más fragilizados, más excluidos, con frecuencia encuentran como única opción de respuesta de acceso a servicios de salud los que se colocan desde el ámbito de lo público. Un sector público debilitado pues implica que para estos grupos en donde se concentran más el impacto de la pandemia, la opción de respuesta del sistema sanitario pues ha tenido condiciones de mucha debilidad que, insisto, suman una serie de, digamos, de condiciones que nos permiten entender entonces por qué la distribución de los datos se da de la forma que se da. Una reciente conversación que tuvimos al interior de las organizaciones sindicales, por ejemplo, llaman la atención a que, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque este artículo pues, fue escrito a finales del año pasado, diría que muchas cosas siguen vigentes, pero ya hay cosas nuevas, y al respecto tendríamos que decir que pues hoy en día la preocupación está en el marco de lo que se ha denominado la pospandemia, el post-COVID, y en relación a la respuesta sanitaria, la preocupación es creciente porque como resultado de un conjunto, digamos, de definiciones gubernamentales que han priorizado, por ejemplo, el incremento de los recursos y del financiamiento en la respuesta sanitaria, pero muy orientada hacia los actores y sectores privados y no necesariamente alrededor del sector público, empujan a una mayor crisis sanitaria de este sector, en tanto como resultado de la pandemia, las posibilidades mismas de la oferta de servicios, de la facturación y la sostenibilidad en general del sector público emerge como otro impacto de la pandemia y nos coloca ante un escenario, digamos, de profundización del sector público. Insisto en que este aspecto es clave de ubicar porque para la región es el exiguo sector público, lo que queda en términos de proveedores de servicios de salud, el que con frecuencia se hace cargo de los grupos y territorios más excluidos, y eso nos orilla a una reflexión muy detenida en el sentido de que se avisoran momentos aún más difíciles en relación a la respuesta sanitaria. Aquí me parece importante recordar que en estos temas de la crisis del sector público varios elementos se conjugan. En primer lugar, pues, la eficiencia en el propio uso de los recursos, que es un problema que en efecto existe, pero aunado a ello, los problemas graves de corrupción que en muchas regiones, particularmente en Colombia,
pues son el pan de todos los días y que de alguna manera contribuyen también a un imaginario social que hace, digamos, mella en el sentido de hacer un ejercicio conjunto de la sociedad en torno a la defensa de lo público. Entonces me parece que hay una serie de elementos que coayudan o más bien dificultan la construcción de alianzas alrededor de estos temas de lo público. Aunado a lo anterior, creo que hay otro elemento en este marco de la reflexión que tiene que ver con el modelo mismo con el cual se organizan los servicios de salud. En la región en general, el modelo ha sido, previo a pandemia, hay un dominio de un modelo curativo que prioriza los altos niveles de atención, la lógica hospitalocéntrica y digamos, el predominio de unas profesiones, particularmente las profesiones médicas, en la organización de la respuesta sanitaria. Ese modelo, en el marco de pandemia, lo colocamos allí en el texto y también creo que hay muchas referencias al respecto, es un modelo que se ha fortalecido y la evidencia más clara al respecto ha sido la poca o inexistente respuesta que articule la acción social, la acción comunitaria, el trabajo territorial, los principios realmente de la atención primaria en salud, en la contención y la atención de la pandemia. El modelo, en ese sentido, se ha fortalecido en un modelo, insisto, hospitalicéntrico, curativo, que no favorece la construcción de experiencias y el desarrollo incluso de los propios principios, por lo menos los principios originarios de la promoción de la salud, en las que se ubicaba como un elemento central la necesidad de aunar esfuerzos para una construcción de una respuesta colectiva y societaria articuladora de los diversos actores en pro de la vida y la posibilidad de una vida con calidad. El otro aspecto que me parece clave para pensar este tema de la respuesta sanitaria tiene que ver con que adicionalmente la pandemia ha generado dos elementos claves. Por un lado, un retroceso muy importante en los, yo diría, pocos, exiguos o débiles resultados o avances en materia de salud en lo que tiene que ver con la contención de las enfermedades prevalentes en la región. Es evidente que los aspectos relacionados con las enfermedades crónicas, con los problemas, digamos, recurrentes, tales como obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, hoy presentan un panorama de tendencia de incremento, frente a lo cual el sistema sanitario, como ya lo he planteado, pues tendrá grandes dificultades para una respuesta adecuada. En el caso colombiano, en estas últimas semanas, por ejemplo, se observa con mucha preocupación el incremento de la mortalidad en lo que hace referencia a los temas de mortalidad materna, y eso como un ejemplo de como muchos de los avances en algunos trazadores claves como efecto de la pandemia, del tema de la contención, de la disminución en el acceso a los servicios de salud, pues empiezan a pasar factura y se convertirán en una carga adicional a estos sistemas debilitados. Y por otro lado, la emergencia, yo diría la visibilización de problemas que poco habían ocupado la agenda en la respuesta sanitaria, particularmente todo lo relacionado con el bienestar mental, la salud mental, que pues desde mi punto de vista no es que aparezcan nuevamente con la pandemia, sino que la pandemia da luz sobre un asunto, digamos, rezagado y que en este momento frente al cual no tenemos en general en los sistemas un acumulado importante para poder ser abordado. Finalmente, creo que en el análisis del sistema sanitario no podríamos dejar de considerar todo lo que ha significado el tema de los trabajadores del sector salud. Ya Ana Lucía lo ha planteado, sistemas sanitarios que como resultado de las reformas impuestas por las tendencias neoliberales, en términos generales, precarizaron el trabajo, disminuyeron la autonomía profesional, restringieron las posibilidades de experiencias innovadoras en la organización del trabajo. En el marco de pandemia, pues han pasado cuenta adicionalmente al sector y, digamos, han profundizado en general estas condiciones, es decir, los trabajadores del sector salud han tenido que enfrentar la pandemia sin que realmente se hayan presentado mejoras o tendencias de transformación de elementos estructurales que limitan el trabajo y por otro lado impactan negativamente a los trabajadores, y ese pues por supuesto que es un elemento central a la hora de analizar la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a la pandemia.
Nosotros hemos identificado pues que hay realmente una mayor precarización, mayor inestabilidad, y muchas de las respuestas gubernamentales en el marco de la pandemia, lejos de transformar eso, han profundizado condiciones de inestabilidad laboral, de precariedad laboral, y pues sin lugar a dudas ese será un aspecto que impactará las opciones de respuesta del sistema sanitario. En relación con las estrategias que pudiéramos ubicar desde la promoción de la salud para aportar a la disminución de inequidades, en línea con lo que ya ha sido presentado, yo diría que lo primero, sin lugar a dudas, pasa por, lo decía en el comentario anterior, colocar como centralidad la necesidad de repensar el sentido mismo de la promoción de la salud, es decir, ante un panorama tan complejo, con una tendencia al incremento de las desigualdades en general en la vida, en el territorio, con incremento de la pobreza, de todas las condiciones, digamos, que determinan el bienestar. Un primer elemento fundamental es realmente situar la urgencia porque la promoción de la salud se vincule de forma estrecha con la posibilidad de construir condiciones de equidad en la región, y eso necesariamente pasa por entender que la promoción de la salud se vincula con los procesos de transformación de la matriz que origina, digamos, estas desigualdades y estas inequidades. Ya Ana Lucía lo ha particularizado, una matriz en donde hay expresiones de la manera en que entendemos los problemas y abordamos los problemas, con una imposición de un pensamiento moderno y colonial que no reconoce otras potencialidades, otras formas de entender la vida, otras prácticas que para la región pueden y necesariamente contribuyen con esa transformación, todo lo que tiene que ver con una lógica de acumulación de capital y de explotación de los seres humanos y los territorios, y finalmente un aspecto vinculado con el tema de la dominación de género. Allí lo que tendríamos que ubicar en segundo lugar, una vez colocado, perdón un segundito, voy a tener que aquí interrumpir un segundito. Mientras Ana Lucía soluciona el tema técnico que tiene allí, me permito leer un aporte del doctor Miguel Malo. Él se pregunta si la separación incluso conceptual entre salud y salud mental es uno de los indicadores del paradigma hegemónico. Y quién sabe si su ruptura puede ayudar en este puente para que la promoción construya poder popular. Es una reflexión que nos planteó Miguel Malo mientras solucionabas el problema técnico. Entonces te vuelvo a dar la palabra, querida Nancy. Gracias, una disculpa, pues el problema técnico es que en esta cosa de la vida virtual pues nos toca estar atendiendo las cosas de la cotidiana, una disculpa por eso, pero bueno, ya estoy acá de retorno. Volveré sobre la pregunta, si me permites, Miguel, y te mando un saludo muy especial una vez cierre esta parte y entro a mirar este primer elemento que me parece absolutamente pertinente. Decía entonces que la primera cosa es realmente detenernos en el sentido mismo de la promoción de la salud. En el capítulo hemos insistido en que hay que superar la idea que responsabiliza al individuo y que centra su accionar específicamente o particularmente en el tema de los estilos y hábitos de vida saludable, y entender que tenemos que ampliar esa perspectiva, no negando lo anterior, pero darle un sentido distinto, un lugar diferente, y a partir de eso, creo que el segundo elemento está alrededor de la urgencia entonces de reconocer mejor cómo se expresan esas desigualdades e inequidades, comprender la naturaleza de las mismas y a partir de ello avanzar hacia una acción transformadora. La experiencia que colocamos allí, pequeña, alrededor del ejercicio del monitoreo, básicamente hace un llamado de atención en la necesidad de articular estos tres elementos: información, comprensión y acción transformadora. Me parece que necesitamos intencionar un poco mejor esa articulación. Y a partir de eso, nuestra apuesta está en la necesidad de fortalecer el vínculo de la promoción de la salud con el fortalecimiento de la respuesta social y comunitaria, en donde el ejercicio central está alrededor del fortalecimiento de un sujeto colectivo con capacidad de acción incidente en su cotidianidad, entendiendo adicionalmente que la cotidianidad se mueve articuladamente en planos que van desde lo inmediato hacia lo local, hacia lo nacional e incluso hacia lo global, en un ejercicio
que nos permita, digamos, ejercicios articuladores. En tanto los fenómenos sociales, ellos todos se mueven en una lógica que articula estos planos. A partir de esos elementos, creería entonces que es posible pensar en incidir en una transformación de los modelos de atención, particularmente en los desarrollos de experiencias de atención primaria en salud, con una impronta muy importante, que es la posibilidad de avanzar en una lógica mucho más territorializada, reconociendo allí tanto las exigencias de estos, digamos, de estas dimensiones, pero sobre todo poniendo un ojo y un especial cuidado en lo que tiene que ver con las capacidades, con los acumulados de los individuos, los grupos, los colectivos y las organizaciones para la construcción de las respuestas que la realidad sanitaria y digamos, nos impone cotidianamente. Y pues creería yo que finalmente no podríamos pensar estrategias de promoción de la salud sin entender que cada acción que se desarrolle y cada articulación con organizaciones y colectivos necesariamente nos debe ayudar a sumar convicción para construir movimientos, alianzas y proyectos que permitan transformar los sistemas sanitarios y adicionalmente los sistemas de protección social, porque entendemos que mejorar la respuesta sanitaria va a estar de la mano con generar mayor seguridad social para el conjunto de la población en otros aspectos en donde, por ejemplo, los temas de seguridad alimentaria, los temas de ambientales, los temas de manejo o distribución de tierras, modelos productivos son fundamentales. Entonces, nos parece que la perspectiva de la promoción de la salud debe realmente lograr de manera mucho más asertiva una articulación de esas dimensiones articuladas todas ellas. Dejaría esos elementos, digamos, como para la reflexión y la conversación. En relación al planteamiento de Miguel, pues quisiera de una vez hacer alguna referencia y pues invitar a las compañeras con las que hemos hecho este esfuerzo seguramente a dialogar con Miguel. Evidentemente, Miguel, yo creo que eso sería, nosotros, voy a hablar desde la experiencia particular como fisioterapeuta, por ejemplo. En el marco dominante hegemónico, nuestro objeto disciplinar pareciera que se concentra en el abordaje del cuerpo y del movimiento corporal como un problema del orden biomecánico y eminentemente funcional. Y realmente el cuerpo y el movimiento, ellos expresan un elemento integrador de la emoción, de la psiquis, de la visión de futuro, por ejemplo, de los proyectos vitales, en donde es necesario entonces hacer un esfuerzo por una perspectiva más integradora desde el punto de vista de los objetos disciplinares y las prácticas disciplinarias. Con eso intento entonces decir que desde esa experiencia propia y particular como fisioterapeutas, pues nosotros reconocemos que tenemos marcos dominantes que construyen nuestra manera de entender dichos objetos y nuestras prácticas cotidianas que realmente fragmentan o segmentan la visión del ser humano, y eso en gran medida contribuye a poner sombra sobre estos aspectos societarios y colectivos que en gran medida, digamos, se encuentran a la raíz de estas desigualdades, de estas necesidades en salud, y al tiempo limitan la posibilidad de una respuesta más integradora de los sujetos y sus potencialidades. Entonces yo diría que en efecto la emergencia y el reconocimiento de esta dimensión de lo mental realmente lo que habla es de una, o más bien podría proyectar una crítica al modelo hegemónico con el que hemos abordado los problemas de salud, fragmentando lo físico de lo emocional y lo físico de lo social, por ejemplo, y creo que podría convertirse en una oportunidad si lo colocamos en esa perspectiva. No sé si Ana Lucía, la misma Constancia, que invitaría a que participaran en el ejercicio, e Ingrid tendrían algún comentario adicional, y no sé si hay preguntas en este segmento, Constanza. Muchas gracias, querida Nancy. En este segmento no tenemos más preguntas. Creo que daríamos paso al diálogo con las experiencias, esas reflexiones conectadas con las experiencias, invitando a los asistentes que quieran también unirse a las reflexiones desde las experiencias. Entonces, querida Ingrid, pasamos a la parte, al bloque correspondiente a las experiencias, por favor. Muchas gracias. Para referirme de manera sucinta a estos dos aspectos que queremos traer a la reflexión y a manera de cierre,
cuando planteamos lo construido en torno a la equidad, si ha tenido algún lugar y aporte en el contexto de la pandemia, la respuesta es absolutamente. Aquellos sistemas de salud durante la pandemia, que ha sido un ejercicio, una experiencia que ha permitido no solo develar, sino amplificar las desigualdades sociales en nuestros contextos, sobre todo en la región latinoamericana. Esta pandemia nos ha permitido de alguna manera volver a ver con más detenimiento, con más cuidado, estas desigualdades que se expresan de diversas formas en nuestro contexto. Para aquellos sistemas de salud que ya tenían o que se presentaban como robustos, con muchos recursos, con estrategias, con diferentes formas de atender la salud de sus poblaciones, hemos visto que la pandemia también nos ha hecho tambalear sistemas de tanta fortaleza, por ejemplo, en Estados Unidos de América, en el mismo Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, los diferentes países de esta América, nos hemos visto ante una situación compleja, dura, que ha meritado nuevas estrategias, nuevos abordajes, nuevas formas de pensar y repensar la salud y la promoción de la salud. Entonces, en ese sentido, el tema de la equidad, sobre todo en los sistemas de salud, que ya tenían de por sí más vulnerabilidades, más debilidades, pues ha dejado todavía más al descubierto estas dificultades para afrontar la salud, por ejemplo, en contextos tan afectados y tan lamentables como los que acontecen en el hermano país de Haití, en donde la población, además de la situación social, histórica, cultural, militar que prevalece en estos contextos, pues desafortunadamente el tema de la pandemia pues viene a recrudecer el acceso a los servicios, el acceso a las vacunas, que ha sido bastante exiguo, bastante limitado. Entonces, nuestra región se caracteriza una vez más por un tono desigual en los servicios de salud, en los accesos, en la salud de la población, y esto se deriva o se transforma o se visualiza a través de estas desigualdades sociales de salud. Entonces, aquellos países que han tenido la posibilidad de construir de manera histórica a través de procesos de participación social unos sistemas de salud más robustos han tambaleado con esta pandemia, y aquellos que no han tenido la oportunidad aún de construir esos sistemas robustos que deseamos todos en todos los contextos, pues aún todavía con mayor fuerza se han visto afectados. En relación al segundo aspecto, pues, ¿cuáles serán esos esfuerzos que se requieren en este periodo de post-pandemia en favor de la salud y la equidad? Recordemos que todos los aspectos de nuestra vida cotidiana han sido afectados por esta situación de pandemia. La parte de salud, la parte de educación, economía, la misma parte de ambiente, con todos estos cambios que hemos tenido en la movilidad, en el tránsito a raíz de la pandemia, pues hemos visto cómo efectivamente se pueden mejorar en estos aspectos. En el mismo ámbito universitario de educación, hemos visto cómo en términos de un año hemos dado un salto importante en acceso a tecnologías para favorecer la continuidad de los procesos de educación en los diferentes niveles escolares, primarios, universitarios, de secundaria, y nos ha empujado en esta nueva era tecnológica a través de las plataformas, a través de la comunicación virtual, que nos permite de alguna manera y a algunas personas esa continuidad. No obstante, hay grupos de población que no han tenido la misma posibilidad de continuar a través de estos medios de comunicación sus labores educativas, sus labores económicas, sus actividades de la vida cotidiana, sino por un acceso limitado a estos recursos. Entonces surge una vez más estas grandes diferencias develadas que ya existían de previo y develadas aún más por la pandemia en el acceso y la posibilidad de continuar una vida que ha cambiado, una vida que tenemos en condiciones y con recursos distintos y que necesitamos mejorar. ¿Qué es importante en esa reconstrucción en este periodo de pospandemia, sobre todo para favorecer la salud y la equidad, sobre todo en el tema de salud, como lo mencionaba el amigo Miguel en el chat, este cambio de paradigma
que hemos venido colocando en diferentes foros, en diferentes conferencias, en diferentes espacios de reflexión, debe ser una práctica y no solamente un aspecto teórico de nuestros discursos, de nuestras reflexiones, de nuestros espacios de investigación, de educación y de trabajo en salud y en otros aspectos, sino que debe trascender finalmente esa reflexión teórica de un paradigma exclusivamente biologista centrado en aspectos de la enfermedad, entender la salud como ausencia de enfermedad, a pesar de que hay declaraciones importantes y reflexiones en torno a este tema a partir del siglo pasado. En la práctica seguimos dirigiendo nuestras acciones, recursos mayoritariamente hacia la atención hospitalaria, hacia la atención clínica, como una manifestación de enfermedad. Entonces la salud mental, como lo menciona el compañero, pues no escapa a esta reflexión, ¿verdad? De alguna manera la parte mental, social, que nos hablaba la definición de OMS, vuelve a centrar esa salud en la corporeidad, en la individualidad de cada uno, de cada una de nosotros, de nosotras, de manera que no toma en cuenta un aspecto planetario, donde las personas estamos insertas no solamente en una comunidad, en una región, en un país o en un continente, sino que formamos parte de esta globalidad en donde la actividad de uno afecta a la actividad de otros y en otros contextos lejanos. Esa realidad, ese entender esa complejidad de la salud, esas interrelaciones sociales que tenemos es fundamental, por ejemplo, para hacer frente a una situación de pandemia desde la cual en la actualidad, a través de diversas reflexiones, hemos llegado a la conclusión de que el abordaje es eminentemente biológico, es eminentemente clínico, es segmentado, fragmentado. No hemos entendido la pandemia como un fenómeno social, una construcción social, cultural e históricamente. De ahí que las diferencias en las formas en cómo se afronta la pandemia, los resultados que tienen en los diferentes grupos de población en los contextos de los países, sea también de manera estratificada y posiblemente relacionado con aspectos sociales, económicos, culturales, históricos de cada contexto. La pandemia afecta de manera diferenciada a cada uno de estos contextos debido a estas antecedentes en cómo se ha conformado la historia, la cultura de cada uno de estos contextos. Esas fortalezas o debilidades a la hora de enfrentar pandemia nos tiene que hacer reflexionar no solo a nivel individual, no solo a nivel comunitario, no solo a nivel de región, no solo a nivel de país, sino en esa globalidad. Lo que nos afecta en un contexto afecta a la globalidad. Trascendamos la salud más allá de una ausencia de enfermedad, sino como una posibilidad de que las personas tengamos o alcancemos ese máximo potencial de desarrollo en un equilibrio planetario, en un equilibrio con la naturaleza. La salud del ser humano o de las personas en general depende del equilibrio con nuestro entorno, con los factores de clima, de territorio. Entonces no somos una isla, somos personas que estamos inmersos en una globalidad que está interconectada. Hasta que no logremos dar esa reflexión y salir de esa camisa de fuerza de salud como ausencia de enfermedad y el componente biológico, seguiremos viendo grandes diferencias en los abordajes de salud a lo interno de los países y entre los mismos. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedamos atentas, abiertas a sus comentarios, a sus preguntas, a sus importantes aportes. Muchísimas gracias, querida Ingrid, y a las tres. Definitivamente estas reflexiones críticas nos llevan a comprender con mayor profundidad que abordar el tema de la equidad va mucho más allá de disminuir las brechas y nos remite a las condiciones que no solamente las producen, sino las perpetúan. También nos lleva a la importancia de revitalizar la promoción de la salud en la región. Y yo quisiera que cerráramos este espacio hoy con unas ideas fuerzas de ustedes sobre cómo podemos fortalecer la capacidad a nivel de promoción en la salud en la región. Ustedes nos hablaron del rescate de otras prácticas, de otras voces, del fortalecimiento de lo territorial. Podemos plantear algunas ideas fuerza, cómo podemos en la región fortalecer esta apuesta por la promoción de la salud. Y pues les doy la palabra en este momento a ustedes para que cerremos con estas ideas fuerza. Muchas gracias.
Bueno, si me permiten la palabra, y entonces desde este aporte de esta servidora, esta reflexión, es importante pensar la promoción de la salud y no como esa herramienta, no como esa estrategia, no solo como acciones que no tienen conexión con un componente más teórico. No es que nos vamos a quedar solamente en la parte teórica y divagar, sino que es importante, ¿por qué no pensar la promoción de la salud como un paradigma que nos permite entonces esa ruptura epistemológica, esa forma nueva de pensar la salud más allá de ese componente hegemónico, biologista, predominante, médico-centrista, hospitalocentrista? Hagamos esa ruptura, es un llamado, una reflexión muy cariñosa para toda la audiencia. Fortalezcamos esa promoción de la salud desde ese repensar la salud, más allá de esos componentes biológicos, históricos que hemos venido conociendo, estudiando, y pensemos la promoción de la salud como un nuevo paradigma que nos permite entonces esa salud global y planetaria, pensarla de una manera compleja, para mejorar la salud de las personas y alcanzar ese máximo potencial en las poblaciones. Bueno, yo quisiera retomar un poco las ideas que planteó antes Nancy, en el sentido de este espacio es un espacio de las universidades promotoras de la salud, y en ese sentido yo creo que la idea fuerza estaría dirigida a otros docentes y a personas que desde los procesos académicos, así como investigativos, debemos estar en la obligatoriedad y compromiso, considero yo, de hacer un trabajo un poco más amplio y mayor sobre la estrategia de la promoción de la salud, desde varios aspectos. El primero es reconociendo las bondades del marco conceptual de la promoción de la salud, las grandes posibilidades que da en el margen de intentar aproximarse a considerar las inequidades sociales y a trabajar sobre ellas, tomando distancia de lo que es la prevención de la enfermedad y la atención de la enfermedad. Parece un poco retórico, pero resulta muchas veces para profesionales en ejercicio que no hay una distinción entre estos dos enfoques y modelos, lo que lleva a que siempre estemos más enfocados en seguir trabajando lo que estamos criticando, y es en un cuerpo enfermo, en unos espacios de salud para recuperarnos de la enfermedad, pero no posibilitamos demasiados ejercicios de profundización y comprensión de otras categorías que aporten hacia el desarrollo de inequidades. Y por otro lado, saludar experiencias como estas e invitar a que podamos seguir haciendo construcciones desde esta red de universidades que nos permitan fortalecer procesos investigativos a nivel de diferentes países, que nos permitan no solamente conocer grandes posibilidades de investigación, sino compartir experiencias y construir conjuntamente desde la región que es reconocida como la más desigual del mundo. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Bueno, Luchita y compañeras, Constanza, Ingrid, pues mi reflexión va un poco en la idea de lo que plantea Lucha, pues porque al final yo cotidianamente soy trabajadora de la educación, aunque soy una profesional del sector salud. Y pues yo diría que la premisa, en efecto, es vincular la promoción de la salud con lo que significaría un ejercicio que reconozca la vida societaria, la vida organizativa, la vida comunitaria, la vida territorial. Creo que es urgente, digamos, descentrar ese concepto y sus prácticas del ambiente institucional hospitalario y acercarnos a otros. Sin embargo, yo adicionaría a eso una segunda reflexión, también escuchándote, Ana Lucía, y es que yo hoy me haría una pregunta, porque está claro en la crítica que se ha hecho a la respuesta en los sistemas, pues la débil articulación a las formas organizativas y comunitarias. Yo creo que nosotros podríamos, como universidades que nos hemos visto abocadas también a el encierro y al ejercicio de la educación en las vías virtuales, obligadas realmente en muchos sentidos, y eso y amerita toda una discusión en el momento en que se esperaba también de repente tal vez otra perspectiva en los propios procesos educativos, en los trabajadores de la salud.
yo creo que vale la pena preguntarse qué pasó con el desarrollo de la formación en promoción de la salud durante este periodo de pandemia. ¿Qué significó llevar eso a las plataformas virtuales? Hay experiencias que pueden ser innovadoras, exitosas, importantes, pero vale la pena preguntarnos eso. Para con eso, tal vez hacer un ejercicio que nos permita proyectar para este periodo de pospandemia, que ya estamos pensando en esa idea de la pospandemia, que no quiere decir que la pandemia haya desaparecido, cuáles pudieran ser las rutas para fortalecer estas experiencias y los desarrollos de la promoción de la salud, porque creo que grandes cambios se han dado también en el tema comunitario. Yo en particular diría que me tomo unos minuticos para decir algo que no haya planteado. Lo cierto es que el sistema sanitario quedó muy corto, sobre todo en los momentos iniciales y más críticos de la pandemia, pero la gente se organizó y la gente construyó alternativas, tanto de la prevención como de la atención misma de muchos casos que tuvieron que ser contenidos en los hogares. Y allí es posible rastrear iniciativas comunitarias que respondieron a todo lo que significó la pandemia. Yo creo que hay un gran telón de aprendizaje, vale la pena hacer una mirada sistemática sobre eso, tratar de mirar cómo algunos preceptos de la promoción de la salud, de la atención primaria en salud, adquirieron una realidad concreta, no necesariamente de la mano de los profesionales de la salud, sino que muchos de ellos fueron por iniciativa y protagonismo de las propias comunidades, y creo que eso podría ser un elemento que oxigene mucho y viabilice mucho estas reflexiones. Agradezco mucho el espacio y pues ojalá podamos encontrarnos nuevamente en estas y otras iniciativas. Muchas gracias. Definitivamente nos queda como telón de fondo una fuerte invitación a conectar con la salud, con una apuesta por el cuidado de la vida misma y la vida toda, por una salud conectada con el desarrollo humano y la calidad de vida, y con preguntas sobre el fortalecimiento de la conciencia de la interdependencia. Cómo rescatar oportunidades de aprendizaje. Definitivamente hay experiencias valiosas en la región, cómo rescatar esos aprendizajes y cómo trabajar conectados con activos en salud, con otros saberes y con otras experiencias. Creo que aprendimos muchísimo con la reflexión, ampliamos la mirada que teníamos sobre el tema, una postura reflexiva, crítica muy potente que les agradezco inmensamente. No quiero cerrar el espacio sin invitarles muy especialmente a nuestro siguiente espacio. Seguimos tejiendo reflexiones en torno a la promoción de la salud, pensando en cómo trabajar en promoción de la salud. En nuestro siguiente foro internacional tiene el tema modelos participativos, actores clave en promoción de la salud, y trae una experiencia muy potente desarrollada en Perú. Entonces seguimos recorriendo la región, dialogando con expertos como ustedes y recuperando reflexión, recuperando experiencias. De verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Colombia para ustedes y para todos quienes nos acompañaron en este foro del día de hoy. Muchas gracias, maravilloso espacio. Muchas gracias, Constanza. Un abrazo especial para Ingrid y Ana Lucía. Muchas gracias a todas. Estoy muy feliz por este apoyo y este espacio.